Hay un verso en la Biblia tan peligroso, tan espiritualmente explosivo, que Satanás ha hecho todo lo que está en su poder para evitar que lo lea, mucho menos creerlo. No está oculto en un misterioso pergamino. No está encerrado en idiomas antiguos. Está impreso allí a la vista, pero apenas nadie lo predica. ¿Por qué? Porque este verso desmantela las dos mentiras más grandes que el enemigo te ha dicho: que eres impotente y que no eres digno. Y si alguna vez te has sentido espiritualmente atrapado, abrumado por las batallas que no puedes explicar, o frustrado por las oraciones que no tienen respuesta, esta podría ser la razón. Este no es solo otro mensaje motivacional. Lo que cientos de estás a punto de escuchar ha sido ignorado por las iglesias, evitado por los pastores y enterrado bajo ruido espiritual. Pero el diablo no luchó contra este versículo porque es poético. Lo luchó porque es peligroso. Es el tipo de verdad que, cuando se habla con fe, sacude la atmósfera, cancela las tareas demoníacas y activa la autoridad que Jesucristo ya le dio. Sí, tú, no solo predicadores, no solo santos, tú. Y si ignoras este versículo, no solo te estás perdiendo el estímulo, sino que estás perdiendo la batalla que naciste para ganar. Así que escucha atentamente, porque al final de este video, no solo entenderás por qué Satanás quiere que este verso se silencie, sabrás cómo hablarlo, vivirlo y verlo cambiar todo lo que te rodea. No pases pasando, no te desconectes. Si el enemigo teme este versículo, debes temer vivir sin él. Y si alguna vez le has preguntado a Dios, ¿por qué me siento atascado espiritualmente? Esta podría ser la respuesta que has estado esperando. ¿Alguna vez has sentido que algo poderoso te estaba guardando, como si hubiera una verdad tan potente que podría sacudir los cimientos del infierno si alguna vez lo abrazaras por completo? Imagine un verso en toda la Biblia que el enemigo teme absolutamente. No porque sea largo, no porque esté oculto en misterio, pero porque es explosivo. Una oración, respirada dividida, tiene el potencial de exponer la oscuridad, desbloquear la autoridad espiritual y romper las cadenas que generan antes de haber llevado. Y, sin embargo, es uno de los versos menos predicados del púlpito. ¿Por qué? Debido a que Satanás sabe que si los creyentes comprendieron completamente lo que este verso desata, el infierno en sí sufriría pérdida. Esta no es solo una línea poética de escrituras. Es una bomba atómica espiritual diseñada para liberar a los cautivos. Ahora aquí está la pregunta. Si este versículo tiene ese tipo de poder, ¿por qué tantas iglesias se saltan? La verdad es incómoda. Satanás no siempre trata de destruir las escrituras. Solo quiere distraerte de las partes que lo destronan. No tiene que convencerte de que la Biblia no es real. Solo tiene que asegurarse de que nunca descubra las partes que revelan su posición en Jesucristo. Esa es su táctica. Silencio. Está aterrorizado de este versículo no porque lo dañe directamente, sino porque te arma. Y un creyente que está armado con fe, basado en la Biblia y alineado con Dios, es una seria amenaza para el reino de la oscuridad. Cuanto menos sepas sobre quién eres en Cristo, más vulnerable te volverás. Pero en el momento en que te despiertas con tu herencia espiritual, todo cambia. Este versículo no solo menciona a Jesucristo, sino que te posiciona en Él. Te dice lo que Dios ya ha hecho, no lo que podría hacer. Se encuentra en Lucas 10:19. He aquí, te doy autoridad sobre todo el poder del enemigo, y nada te hará daño. Esta no es pelusa poética, es una declaración de tu estado en el reino del Espíritu. Y sin embargo, ¿con qué frecuencia ha escuchado este versículo proclamado con fuego del púlpito? Casi nunca, porque no encaja en un evangelio suave. No se trata de consuelo, se trata de confrontación. Llama a todos los creyentes que se mantengan altos, hablen con valentía, para resistir el miedo y tomar territorio que el infierno pensaba que era poseer. Y eso es exactamente por eso que Satanás lo quiere silenciado. Hagamos esto real. Imagínese, enfrentando ansiedad, opresión espiritual, enfermedad o tentación, y en lugar de rogarle a Dios que lo rescate, se pare en Lucas 10:19 y declaras:
Me han dado autoridad sobre esto. Ese es el cambio de Satanás. Cuando un creyente pasa de víctima a víctor, la dinámica en el reino espiritual cambia. Las cadenas no responden a las quejas, responden a la autoridad. Y esa autoridad no se autogenera, es dada por Jesucristo mismo. Cuando sabes lo que llevas, dejas de vivir tímidamente. Caminas en audacia, rezas de manera diferente, enfrenta la oscuridad sin miedo. Y ese es el tipo de creyente que el diablo, esperas, nunca se despierta. Así que aquí está el desafío. ¿Seguirás pasando el verso que teme el infierno? ¿O te detendrás y dejarás que se hunda? Esto no es solo la teología, es transformación. Este versículo no necesita un foco de atención. Es el foco de atención, revelando la verdad sobre quién eres en Cristo. Y una vez que sabes esa verdad, no puedes saberlo. Te haces responsable, te vuelves poderoso y sobre todo, te conviertes en una amenaza. El verso que sacude el infierno no se esconde. Está esperando para usted creerlo, declararlo y vivir como si fuera cierto. Y una vez que lo haces, todo comienza a cambiar. La estrategia del diablo rara vez es fuerte, es silencioso. No comienza con fuego o azufre, sino con sutileza. Satanás sabe que no necesita quemar cada Biblia o desafiar cada sermón. No. Su enfoque es mucho más siniestro. Si simplemente puede distraerte de un verso, solo uno, entonces ya ha robado un arma de tus manos. No está en guerra con la Biblia en su conjunto. Está aterrorizado de los versos que despertan tu espíritu, enciende tu fe y te recuerda la autoridad que te dio Jesucristo. Entonces, ¿qué hace él? Entiende esas verdades debajo de la rutina, la tradición y la pereza espiritual. No por la fuerza, pero por olvido. Y así es como gana más batallas de las que creemos. Verá, no es la falta de información lo que mantiene a los creyentes atados, es la falta de revelación. La Biblia no está oculta, está impreso, predicado, descargado y disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero Satanás no está tratando de eliminarlo de su estante, está tratando de eliminarlo de su enfoque. Él te dejará leerlo siempre que lo hagas. Te dejará escuchar sermones, siempre y cuando nunca te desafíen. Esa es su brillantez. Hacer que el reino espiritual se sienta como el ruido de fondo. Y entre todos los versos, hay algunos que llevan, más que solo aliento, tienen una autoridad legal divina. Estos son los versos que más teme. Y el verso en el que nos estamos centrando en este viaje es uno de ellos. Piénselo. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó un mensaje que realmente agitó su espíritu para tomar autoridad contra la oscuridad? No solo creer en Jesucristo, sino actuar en su poder. Satanás sabe que si puede mantener los ojos fuera de los versos que revelan su identidad en Dios, entonces no necesita tentarlo con el pecado. Ya estarás desarmado. Pero cuando la verdad de Lucas 10:19 se arraigue en tu espíritu, cuando te das cuenta de que te han dado poder sobre todos los esquemas del enemigo, entonces el agarre de Satanás comienza a aflojarse. El silencio que ha trabajado tan duro para mantener comienza a romperse. Y eso es lo que lo aterroriza. Porque cuando hablas, el cielo escucha y el infierno tiembla. No teme una Biblia que esté cerrada. Teme una Biblia que se cree. Teme a un creyente que lo abre para no verificar una casilla, sino para declarar la guerra. Es por eso que ciertos versos parecen desaparecer en los púlpitos hoy. No porque los pastores sean malvados, sino porque el enemigo ha susurrado mentiras de irrelevancia, ofensa o complicación. Él ha convencido a algunos de que es demasiado profundo, demasiado controvertido o no amigable para los buscadores. Y así funciona la estrategia. Las congregaciones enteras caminan en círculos, nunca entran en la autoridad que Jesús les dio, todo porque algunos versos clave se han reducido a las notas al pie. Pero amigo, no te llaman a vivir silenciado, te llaman a vivir despierto. La Biblia no es un museo, es un manual de campo de batalla. Y en el momento en que te das cuenta de que Satanás no solo está luchando contra ti,
Está luchando contra lo que podrías ser si crees en el verso correcto. Dejarás de dejarlo ganar por defecto. Abrirás tu Biblia de manera diferente. Rezarás de manera diferente. Verás distracciones para lo que son, armas de engaño masivo. Entonces, la próxima vez que sientas resistencia, pregúntate, ¿de qué verdad me están guardando? ¿Qué escritura tiene miedo del enemigo que creeré? ¿Hoy? Detrás de cada poderoso verso de la Biblia hay una revelación no solo sobre Dios, sino de ti. Es por eso que Satanás pelea tan duro para ocultar versos como Lucas 10:19. No se trata solo de declarar autoridad, se trata de descubrir la identidad. Verá, el mayor temor del diablo no es simplemente que memorizarás las Escrituras, es que creerás lo que dice sobre quién eres en Jesucristo. Porque una vez que lo haces, las mentiras comienzan a desmoronarse. La vergüenza comienza a perder su agarre. Las inseguridades que alguna vez susurraron, no eres suficiente, son silenciadas. Por el rugido de la verdad de Dios, eres elegido. Estás empoderado. Estás cubierto por la sangre del Cordero. Eso lo cambia todo. La mayoría de las personas no viven derrotadas debido a batallas externas. Viven derrotadas debido a la confusión interna. No saben quiénes son. Miden su valor por errores pasados, opiniones de las personas o incluso un desempeño religioso. Pero la Biblia no es vaga con la identidad. Nos dice que estamos sentados en lugares celestiales. Efesios 2:6. Somos más que conquistadores. Romanos 8:37. Y somos la mano de obra de Dios. Efesios 2:10. Y en Lucas 10:19, Jesús mismo no solo habla con tu misión, habla de tu posición. Te doy autoridad. Eso significa que no está prestado. No se alquila, se da. Permanente, personalizado, divino. En el momento en que internaliza esta verdad, la guerra espiritual comienza a verse diferente. Ya no le suplicas a Dios por los restos. Caminas en la abundancia de tu herencia. Dejas de preguntarte si Dios está contigo y comienzas a moverte como alguien que Dios envió. Ese es el cambio que los temores enemigos, la acción basada en la identidad. Porque los nacimientos de identidad confianza. Y la confianza en Dios no parece arrogancia, parece una obediencia. Parece pararse frente a las montañas y no solo pedirles que se muevan, sino que les ordenen en el nombre de Jesucristo. Es cuando un creyente sabe quién es a la luz de la palabra de Dios, de que la oscuridad comienza a retroceder. Incluso Jesús fue atacado a nivel de identidad. Cuando fue tentado en el desierto, Satanás no cuestionó su poder, cuestionó su filiación. Si eres el Hijo de Dios. Mateo 4:3. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si dudas de tu identidad, entregarás tu autoridad. Pero Jesús no respondió con emoción, sino con la palabra. Ancló su identidad en la verdad de las Escrituras. Y nosotros también lo debemos. Por eso este verso importa. No es solo la teoría espiritual, es una revelación que despierta al enemigo de su arma más antigua, la confusión. Porque cuando sabes quién eres en Dios, dejas de vivir como si perteneces al mundo. Así que pregúntate, ¿quién te dijo que eras impotente? ¿Quién te convenció de que tenías que girarte a favor de Dios? Porque ese no es el Evangelio. La cruz no solo perdonó tus pecados, sino que restauró tu identidad. Fuiste creado con propósito, sellado con el Espíritu Santo y enviado a este mundo con respaldo divino. Y cuanto más meditas en versos como Lucas 10:19, más tu reflejo en el espejo comienza a alinearse con el diseño de Dios. No roto, no perdido, no ordinario, pero elegido, encargado y vestido con autoridad. Eso es lo que revela este versículo. Y eso es exactamente por qué el infierno espera que nunca lo entiendas. No todos los sistemas religiosos están construidos para empoderar. De hecho, muchos están construidos para controlar. Y cuando un versículo como Lucas 10:19 entra en la habitación, que decide que la autoridad ha sido dada directamente al creyente, amenaza los sistemas que dependen del miedo, la jerarquía y el ritual. Verá,
Las tradiciones religiosas a veces pueden convertirse en prisiones, no porque las personas dentro son malvadas, sino porque se les ha enseñado a depender de los hombres en lugar de a Dios. Un versículo que dice: «Tienes autoridad sobre todo el poder del enemigo». No se sienta bien con las estructuras que quieren mantenerte dependiente, pasivo e impotente. Es por eso que a menudo se salta, se suaviza o se espiritiza en irrelevancia. Seamos honestos, hoy hay púlpitos que predican a Jesucristo como un concepto, pero evite enseñar su victoria como una realidad actual. Te dirán que recen, pero que no coman. Te animarán a creer, pero nunca a resistir. Porque en el momento en que te das cuenta de que tienes acceso a la autoridad espiritual, el juego cambia. Dejas de esperar a que un hombre con un micrófono lo entregue y comienzas a declarar la palabra de Dios sobre tu propia casa, tu propia salud, tu propia mente. Y si eso sucede demasiado, algunos sistemas pierden su agarre. El enemigo sabe esto. Es por eso que está feliz de dejar que la gente se quede religiosa, siempre que no caminen en fe. La iglesia primitiva no creció debido a edificios o programas. Creció porque la gente común estaba llena de poder extraordinario. Peter no esperó a que un sacerdote aprobara su sermón. Predicó audazmente en las calles. Pablo no confiaba en los títulos, confiaba en la verdad. Y la Biblia no vino a nosotros, por lo que pudimos escuchar a alguien más explicarlo una vez por semana. Llegó para que pudiéramos vivirlo, hablarlo y pararse en él. Y Lucas 10:19 es uno de esos versículos que exige acción. Es por eso que los sistemas religiosos que aman la comodidad y la conformidad a menudo son alérgicos a ello. Porque este versículo no se mueve, se enfrenta. Y sin embargo, el llamado de Jesús nunca fue sobre seguridad. Se trataba de rendirse. Toma tu cruz y sígueme, Lucas 9:23. No es un llamado a la conveniencia, es un llamado a la guerra. Cuando acepta la autoridad que ofrece Jesús, también acepta la responsabilidad que viene con ella. Ya no puedes esconderte detrás del ritual. No puedes fingir que la impotencia es la humildad. Debes pararte. Y los sistemas religiosos, que evitan este versículo, a menudo lo hacen porque destroza la ilusión de la fe pasiva. Invita al creyente a moverse. Y cuando los creyentes se mueven bajo la autoridad de Dios, las fortalezas caen, las tradiciones se rompen y comienza el avivamiento. Entonces, la próxima vez que entres en una iglesia o sintones con un sermón, pregúntate: ¿estoy siendo equipado o simplemente entretenido? ¿Este mensaje me está atrayendo más profundo en la palabra o más profundo en la dependencia de una personalidad? Debido a que el verso del que estamos hablando no fue escrito para académicos, fue escrito para soldados. Y los soldados no huyen de la batalla, ellos se entrenarán para ello. Eso es lo que teme el enemigo. Es por eso que este versículo no está impreso en pancartas en cada santuario. Pero tal vez debería ser. Porque si la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces debería caminar como Él, hablar como Él, y llevar su autoridad sin disculpas. El enemigo no necesita 1000 mentiras para mantenerte atado, solo necesita 2. Y son tan sutiles, tan familiares, que muchos creyentes ni siquiera los reconocen como engaño. La primera mentira: eres impotente. El segundo: eres indigno. Estos 2 pensamientos han encadenado a más cristianos que la tentación. Porque si Satanás puede convencerte de que eres demasiado débil para pelear y demasiado sucio para ser amado, nunca te levantarás de la fe. Te sentarás en la iglesia, pero nunca caminarás en la victoria. Cantarás canciones de adoración, pero nunca hablarás con autoridad. Y esto es exactamente por qué Lucas 10:19 es tan peligroso para el reino de la oscuridad. Porque en una oración, Jesús destruye ambas mentiras por completo. Vamos a desglosarlo. He aquí, te doy autoridad. Esa frase aplasta la primera mentira. No eres impotente, no eres una víctima. La autoridad que llevas no vino de tu propia fuerza, vino del mismo Jesucristo.
no se basa en su rendimiento, se basa en su victoria. Eso significa que incluso en mí, Donasi, tu peor día, todavía llevas autoridad divina, no porque la ganaste, sino porque la recibiste por fe. Y Satanás sabe que en el momento en que comienzas a creer esto, pierde apalancamiento. No puede intimidar a alguien que sabe que ha estado sentado con Cristo en lugares celestiales, Efesios 2:6. Ahora abordemos la segunda mentira. Indignidad. Al diablo le encanta recordarte quién eras, tu pasado, tus fracasos, tus pecados. Él susurrará: no puedes hablar con autoridad, estás demasiado roto. Pero la sangre de Jesús no solo limpió tu pecado, te vistió con justicia. 2 Corintios 5:21 nos dice: Dios hizo al que no tenía pecado para ser pecado para nosotros, de modo que en él podríamos convertirnos en la justicia de Dios. Eso significa que tu valía no está en duda, está sellado, está terminado. Y Lucas 10:19 confirma que su autoridad no está revocada debido a su historia, está anclado en su identidad como hijo de Dios. Aquí está la verdad más profunda. Satanás no te ataca en función de dónde estás, te ataca en función de lo que podrías creer. Si ve que estás cerca de aceptar tu autoridad en Jesús, intensificará el ataque. ¿Por qué? Porque una vez que crees la verdad, las mentiras ya no funcionan. Es por eso que la guerra espiritual no se trata solo de expulsar demonios, sino que se trata de arrojar argumentos. 2 Corintios 10:5. El campo de batalla es la mente. Y Lucas 10:19 no es solo un versículo. Es una granada espiritual que borra la mentalidad falsa. Cuando se declara en la fe, expone cada susurro de insuficiencia y reescribe su narrativa interior. Entonces, la próxima vez que tenga ganas de retroceder porque te sientes calificado, recuerda esto: el enemigo no pelea por ti porque eres débil, te pelea porque estás armado. Eres un hijo de Dios, con acceso al poder que esperaba que nunca usaras. ¿Y este verso? Es la clave para desbloquearlo. No solo te recuerda que eres amado, te recuerda que eres peligroso, peligroso para el miedo, peligroso para dudar. Dangerous para cada mentira ha intentado plantar en tu corazón. Y si te aferras a este versículo, hablo, medita en él y vives por ello, las mentiras del diablo no se pondrán más tranquilas, dejarán de trabajar por completo. Hay una diferencia entre leer las Escrituras y liberar las Escrituras. Uno informa su mente, el otro activa la atmósfera. Y Satanás sabe que mientras la palabra de Dios permanezca atrapada en sus pensamientos, nunca hablado, nunca declarado, permanece inactivo. Pero en el momento en que te deja los labios, se convierte en un arma. Es por eso que Lucas 10:19 no es solo un verso para memorizar, es un verso para declarar. Cuando Jesús dijo: te doy autoridad para pisotear a las serpientes y los escorpiones, no estaba sugiriendo una meditación tranquila. Estaba encargando a los soldados que hablaran esa autoridad en el reino espiritual. Porque en la Biblia, las palabras no son pasivas, son agentes activos de cambio. Piense en la creación misma. Dios no pensó en la existencia del universo, lo habló. Que hay luz. Génesis 1:3. No era un susurro privado, era un comando cósmico. Y estamos hechos a su imagen. Proverbios 18:21 nos recuerda que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Eso significa que tu voz importa, tu declaración importa. Cuando dices la verdad de Lucas 10:19 en voz alta, resuena en los cielos y envía temblores por el infierno. El versículo se convierte en más que inspiración, se convierte en confrontación, y el enemigo reconoce la diferencia. Hay una razón por la que los demonios temblaron cuando Jesús habló. Hay una razón por la que las tormentas se detuvieron cuando ordenó. Y hay una razón por la que su avance a menudo comienza no cuando se siente fuerte, sino cuando hablas como si estuvieras. La fe no es silencio, es sólido. Romanos 10:17 dice: la fe viene escuchando y escuchando por la palabra de Dios.
Eso no solo significa escuchar a los demás predicar, incluye escuchar a sí mismo decir la verdad. Cuando declaras las Escrituras, especialmente una tan cargada de autoridad como Lucas 10:19, no solo te recuerdas al diablo quién eres, te estás recordando a ti mismo quién dice que Dios eres. Es por eso que el enemigo trabaja tan duro para cerrar la boca en momentos de miedo. Él te quiere silencio cuando estás enfermo. Él quiere que te calles cuando estás abrumado. Porque si puede mantener la voz baja, puede mantener el espíritu bajo. Pero algo cambia cuando abres tu boca y declaras: me han dado autoridad sobre todo el poder del enemigo. No se trata del volumen, se trata de alineación. Tus palabras se alinean con el cielo, y el cielo respalda lo que se habla en la fe. Las cadenas comienzan a aflojarse, las fortalezas comienzan a temblar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hablada con la creencia, nunca regresa nula. Isaías 55:11. Así que aquí hay un desafío. Comenzar a declarar a Luke 10:19 en voz alta. Ni una sola vez. No ocasionalmente. Hazlo parte de tu ritmo diario. Dilo cuando te despiertes. Dilo cuando el miedo se introduce. Dilo cuando la tentación intenta golpear. Y no solo lo digas como un mantra, lo diga con convicción. Cuanto más lo declare, más notará el cambio de la atmósfera. Tu confianza crecerá. Tus oraciones se profundizarán. Y su autoridad espiritual dejará de ser la teoría. Se convertirá en realidad. Porque cuando la palabra sale de tu boca, no solo hace eco, golpea. Y Satanás sabe, un creyente que declara la palabra es un creyente que ya no puede engañar. Si alguna vez duda del poder de Lucas 10:19, solo necesita mirar hacia atrás a través de las páginas de las Escrituras. Una y otra vez, vemos a hombres y mujeres comunes parados en la autoridad divina y observar la oscuridad huir. Estos no son cuentos de hadas o historias motivacionales. Estos son testimonios espirituales, registrados en la Biblia, que muestran lo que sucede cuando alguien elige creer lo que Dios dice sobre lo que ve. Comencemos con Jesús mismo. Cuando fue tentado en el desierto, Satanás no apareció con cadenas o espadas, vino con palabras. Pero Jesús no discutió. Él respondió con las Escrituras: está escrito. Mateo 4:4. Esa es la autoridad espiritual en la acción. Jesús no luchó con las emociones, luchó con la palabra. Luego están Paul y Silas en Hechos 16. Golpeados, encarcelado, encadenado en la parte más oscura de la cárcel. Desde una perspectiva humana, era desesperado. Pero en lugar de quejarse o colapsar, adoraban. ¿Y qué pasó? La tierra sacudió, las cadenas cayeron, puertas abiertas, los prisioneros fueron liberados. ¿Por qué? Porque incluso en cautiverio entendieron su autoridad. Su elogio no era solo emocional, fue una guerra espiritual. Esa es la esencia de Lucas 10:19. Sabían quiénes eran, sabían de quién eran, y ese conocimiento, activado por la fe, cambió la atmósfera a su alrededor. Piense también en Stephen en Hechos 7. Mientras las piedras volaban hacia él, no suplicó a la misericordia. Miró hacia arriba y vio a Jesucristo de pie a la mano derecha de Dios. Incluso en la muerte, se mantuvo firme en su autoridad. O Daniel, arrojado a la guarida del león, no porque se rebelara, sino porque se negó a inclinarse ante el sistema. No gritó, no le suplicó, se puso de pie, y el cielo respondió. Dios cerró la boca de los leones porque un hombre se paró en la verdad espiritual en lugar de la presión política. Estos no son solo momentos de coraje, son demostraciones de respaldo divino. Y los primeros discípulos fueron arrestados, azotados y amenazados repetidamente. Sin embargo, cada vez rezaban por más audacia, no más consuelo. Hechos 4:29. ¿Por qué? Porque entendieron a Lucas 10:19 antes de que fuera escrito. Vivían en esa autoridad, saliendo a diario. Cuando Peter sanó al hombre cojo en la puerta del templo, no dijo:
Rezaré por ti y veré qué sucede. Él dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levantarse y caminar. Hechos 3:6. Eso no es esperanza, es autoridad. Esa es la fe en la acción. Eso es exactamente lo que Satanás espera que la iglesia moderna olvide. Estas historias no solo están destinadas a inspirar, están destinadas a equiparse. La misma autoridad que llevó a Jesús a través del desierto, Pablo a través de la prisión y Pedro a través de la persecución, es la autoridad que le dio a través de Jesucristo. La Biblia no es un registro de lo que era posible, es una revelación de lo que todavía es posible a través de la fe, a través de la Biblia, a través de Jesucristo y a través del poder de Dios. Lucas 10:19. No es solo un verso de memoria, es tu currículum espiritual. Y cada vez que actúas sobre él, te unes a una larga línea de creyentes que se negaron a inclinarse, se negaron a retroceder y observaban cómo el cielo respondía a la fe con un poder innegable. La mayoría de los creyentes no tienen idea de lo que realmente sucede en el reino invisible cuando comienzan a vivir Lucas 10:19. A menudo nos centramos en lo que sentimos, vemos o escuchamos, pero el mundo espiritual no responde a la emoción, sino a la autoridad. Y en el momento en que comienzas a caminar en la verdad de este versículo, no solo citarlo, sino vivirlo, la atmósfera alrededor de tu vida comienza a cambiar. Los ángeles no responden al miedo, responden a la palabra de Dios que habló en 1900. La fe, Salmo 103:20. Cuando te despiertas por la mañana y declaras tu autoridad en Jesucristo, el reino espiritual toma nota. El cielo se activa, la oscuridad se retira, y el enemigo se lucha por encontrar una nueva estrategia. Es importante entender, el diablo no teme tu volumen, teme tu alineación. Cuando tu corazón, tus palabras y tu vida entran de acuerdo con la palabra de Dios, se desata algo poderoso. Es como si el derecho legal Satanás tuviera que atormentar, distraer o acusar. Apocalipsis 12:10 lo llama el acusador de los hermanos. Pero cuando te paras en la autoridad de Lucas 10:19, sus acusaciones pierden la tracción. ¿Por qué? Porque ahora no estás operando en tu propia justicia, estás cubierto por la justicia de Jesucristo. La sala del cielo no reconoce los sentimientos, reconoce la verdad. Y la verdad es que Jesús te dio autoridad. A medida que comienzas a caminar en esto, las cosas comienzan a suceder detrás de escena. Las tareas demoníacas se cancelan. Las maldiciones generacionales comienzan a desentrañar. Los bloqueos espirituales comienzan a disolverse. Las oraciones, que una vez se sintieron retrasadas, de repente ganan impulso. ¿Por qué? Porque ya no estás pidiendo un avance, estás parado en él. Y cada paso que das en esa autoridad resuena a través del reino del Espíritu. Las cadenas que una vez atan a su familia comienzan a romperse. Los patrones que se repitieron durante años comienzan a desmoronarse. Todo porque alguien, tú, finalmente se puso de pie y creía que lo que Dios ya dijo era cierto. Este es el reino donde la guerra espiritual se vuelve real. No dramático, no espeluznante, pero santo. Estratégico, inquebrantable. Cuando vives este versículo, comienzas a rezar de manera diferente. No solo le pides a Dios que elimine al enemigo, ordenas al enemigo que se vaya, en el nombre de Jesús. No solo te suplicas por la paz, tú liberas la paz, porque el príncipe de la paz vive en ti, y todo el cielo respalda tus palabras. El Espíritu Santo los confirma. Los ángeles son enviados. Y Satanás no se queda donde ha sido expuesto. La verdad no es solo un escudo, es un centro de atención. Y cuando vives en él, la oscuridad no le queda a la oscuridad. Entonces, si alguna vez te has preguntado por qué tu avance se sintió retrasado, o por qué ciertas batallas seguían recurriendo, pregúntate, ¿he estado viviendo en la plenitud de Lucas 10:19? ¿He aceptado la autoridad que Dios me dio? ¿O he estado esperando que alguien más entra por mí? Porque cuando vives este versículo, día y día fuera, dejas de reaccionar ante el diablo y comienzas a resistirlo. Y cuando te resistes,
Él debe huir. Santiago 4:7. No poder. Tal vez. Debe. Esa es la promesa. Esa es la realidad. Y una vez que comienzas a caminar en ese tipo de poder, las estrategias del infierno comienzan a desmoronarse, porque la autoridad de Jesucristo finalmente se ha activado en tu vida. Falta un fuego de muchos púlpitos hoy, no porque los pastores no amen a Dios, sino porque en algún lugar a lo largo de la línea, la audacia se equivocó con la arrogancia, y la verdad se cambió por consuelo. Pero aquí está la realidad. El verso en Lucas 10:19 nunca estaba destinado a hacernos sentir seguros. Estaba destinado a hacernos peligrosos. Peligroso para la oscuridad. Peligroso para la complacencia. Peligroso para cada mentira ha susurrado por generaciones. Y sin embargo, ¿cuántas iglesias evitan este verso por completo? ¿Cuántos sermones se glasean sobre él porque se siente demasiado militante, demasiado confrontativo o demasiado intenso para los oídos modernos? El Evangelio no es suave, es poderoso. No se disculpa por la verdad, lo proclama. Y Lucas 10:19 es uno de esos versículos que exige una respuesta. Cuando Jesús dijo, «Te doy autoridad», no estaba ofreciendo una sugerencia educada, estaba transfiriendo la responsabilidad. No se trata solo de aliento, se trata de empoderamiento. Y cualquier iglesia que evite predicar este versículo está haciendo más que omitir las Escrituras. Están reteniendo la munición espiritual del pueblo de Dios. Porque los creyentes que no conocen su autoridad no pueden luchar de manera efectiva. Y las iglesias que temen la controversia más de lo que temen el compromiso, terminan criando al público, no a los ejércitos. Mira la iglesia primitiva. No predicaron mensajes de sentirse bien. Predicaron la resurrección, el arrepentimiento y la revolución. Hablaron con fuego. Pusieron las manos sobre los enfermos. Extiren demonios. Y lo hicieron con audacia porque sabían quién los respaldaba. No eran imprudentes, eran justos. No eran ofensivos, eran obedientes. Y Lucas 10:19 no era una nota al margen de su teología, era central. Porque cuando predicas un evangelio sin poder, produces cristianos sin confianza. Y una iglesia sin confianza es un patio de recreo para el enemigo. Lo trágico es que muchas iglesias de hoy predican alrededor del verso, en lugar de a través de él. Hablarán sobre el amor de Dios, pero nunca su autoridad. Destacarán la gracia, pero nunca la llamada para ponerse de pie. Pero Grace no te debilita, te fortalece. Te entrena a vivir con valentía, rectitud y con autoridad celestial. Tito 2:11-12. No necesitamos sermones más suaves. Necesitamos, fuego sagrado. Necesitamos púlpitos que no solo informen, se encienden. Eso es lo que este verso debía hacer. Y es por eso que Satanás no solo lo odia, teme en el momento en que se predica sin disculpas. Entonces, para cada pastor, cada líder, cada creyente con influencia, esta es la llamada. Deja de omitir los versos que asustan el infierno. Empiece a predicarlos con fuego. Deje que su iglesia escuche a Lucas 10:19, no como un eco, sino como un rugido. Enséñeles a caminar en él, vivirlo, declararlo y confiar en él. Porque una iglesia que conoce su autoridad es una iglesia que no puede ser silenciada. Y cuando ese tipo de iglesia aumenta, las ciudades cambian, las naciones cambian. Comienza el avivamiento, no porque gritamos más fuerte, sino porque finalmente predicamos lo que Jesús nos dio para declarar desde el principio. Tienes autoridad. Y es hora de que lo predicemos como lo creemos. Seamos claros. Ignorar a Lucas 10:19 no es solo una oportunidad perdida, es negligencia espiritual. Este versículo no es una buena adición a tu fe. Es un arma fundamental en la batalla que naciste para ganar. No estamos aquí en la tierra para simplemente sobrevivir hasta el cielo. Estamos aquí para avanzar en el reino de Dios, derribar fortalezas, liberar a los cautivos en Jesucristo. Y sin embargo,
Muchos creyentes viven vidas derrotadas, no porque carecen de fe en Dios, sino porque nunca aprendieron lo que Él les confió. El enemigo no necesita destruirte si puede distraerte de esta verdad. Tienes autoridad, dado, declarado, sellado por la palabra de Dios. Este verso no es opcional. No es algo para creer si estás en el ministerio o si te sientes lo suficientemente espiritual. Es la herencia de cada hijo de Dios. Cuando Jesús dijo, «He aquí, te doy autoridad», no estaba hablando con la élite, estaba hablando con discípulos. Gente común con pasados desordenados y fe imperfecta. Y esa es la advertencia aquí. Si ignoras este versículo, pasarás tu vida luchando en las batallas que ya se ganaron. Persearás por la libertad que ya tienes. Esperarás a que Dios se mueva cuando ya se haya movido y te entregó las llaves. ¿Y el enemigo? Él se reirá, no porque estés débil, sino porque nunca recogiste la espada. Hay una guerra sobre su destino, su familia, su propósito. Y la mayor esperanza del enemigo es que te quedes en silencio, pasivo y distraído. Pero Lucas 10:19 te llama de esa niebla. Es una llamada de atención, un recordatorio divino de que no estás luchando por la victoria. Estás luchando por la victoria. Jesús no te dio autoridad para que pudieras decorar tu biografía de Instagram con ella. Lo dio para que pudieras usarlo. Contra el miedo, contra la tentación, contra la enfermedad, contra mentiras. Esto no es una exageración espiritual, es la santa realidad. Ignorarlo es caminar hacia un campo de batalla sin armadura, sin espada y sin estrategia. Entonces, ¿qué harás? ¿Dejarás este versículo en las sombras porque es demasiado audaz, demasiado incómodo, demasiado diferente de lo que has escuchado? ¿O te inclinarás, presionarás más y dejarás que cambie cómo ores, cómo piensas, cómo hablas? Porque aquí está la verdad. Satanás teme este versículo. Él teme al creyente que lo vive. Y si el diablo está aterrorizado de algo, ¿por qué lo ignorarías? ¿Por qué dejarías sobre la mesa la autoridad misma que Jesús sangró para darte? No se trata de exagerar, se trata de santidad. Sobre caminar en la verdad que el cielo respalda y teme el infierno. Naciste para ganar esta batalla, no porque seas fuerte, sino porque Jesús ya lo ganó. Lucas 10:19 es tu grito de batalla, tu terreno legal, tu columna vertebral espiritual. Y si dejas de ignorarlo, si comienzas a vivirlo, encontrarás que la guerra que temiste nunca fue más grande que la autoridad que llevas. No te pierdas lo que te crearon para conquistar. El enemigo espera que este verso permanezca enterrado, pero ahora lo sabes. Y una vez que sabes la verdad, eres responsable de ello. Así que levántate, hablar, declarar y caminar como alguien con quien se arrepiente de meterse. Ahora que sabes la verdad, ¿qué harás con ella? Lucas 10:19. No es solo un verso para admirar, es un arma de usar. Así que quiero saber de ti. ¿Alguna vez has sentido que el enemigo estaba apuntando a tu identidad, tu autoridad, tu voz? Deja un comentario a continuación y comparte tu experiencia. Su testimonio podría ser la chispa que enciende la fe de otra persona. Y si este mensaje le abrió los ojos a algo que nunca antes había visto, no solo se siente con él. Presione el botón similar, suscríbase al canal y active las notificaciones. Este es solo el comienzo. Estamos construyendo una comunidad de creyentes audaz y llena de fe que han terminado de jugar a la defensa y listos para caminar en el poder. Y oye, no te pierdas el próximo video que está a punto de aparecer en tu pantalla. En él descubriremos otra verdad que ha estado oculta durante demasiado tiempo. Y confía en mí. No querrás perderte lo que viene después. Soy Marco y te veré en el próximo. Mantente afilado. Mantente audaz. Quédate lleno de la palabra.